Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va este día de calor? Hoy día nos toca hablar con la Eve acerca de hablantes tardíos. Ya, súper interesante el tema, sobre todo para los que somos mamás y papás, ya que siempre estamos súper perdidos con el desarrollo de nuestros pollos. Eh, y así podemos vislumbrar un poquito a qué tenemos que estar atentos, ¿cierto? ¿Qué es lo normal? ¿Cierto? ¿Qué tenemos que esperar en el fondo del desarrollo del lenguaje de nuestros niños? ¿Cuáles son las edades de corte? ¿Ya? Así que ahí la Eve, que es la experta en lenguaje, nos va a estar dando todo su conocimiento, toda su sabiduría. ¿Ya? La voy a invitar mientras se siguen conectando. Ahí cagaríamos un ratito. Ahí le mandé la invitación, se debe estar conectando. Hola, Eve. ¡Uy, qué nervios! Hola. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien también. Oye, ¿cachai? Que, bueno, yo no sé bien cómo programar esta cuestión, pero cuando hago los live me veo regia estupenda y después veo los live y se me ve como esta parte de la cara y nada más me carga. Sí, porque No, la pantalla se divide, po. sí, no, Ah, yo no sé ahí qué tan como que lejos. alejé el trípode para verme completa. Sí, pues yo después termino así, digo, po, más lo que me peiné. Tienes que alejar un poco el trípode. Hoy es que no puedo porque mi madre me lo quebró Ah, ya, y bueno. lo tengo literalmente pegado a la cuna de mi hija. Mira, se los voy a mostrar para que vean la pobreza, ¿ya? Mira, mira, mira. La pobreza del fono. ¿Se ve? Ah, pero Cacha como lo tengo. está ahí con aro de luz. Mi aro de luz, no, no sé dónde está. Así con la cosa. Hola, ¿es ahora? ¿Es ahora? Estamos en ¡Sí! vivo. ¡Es Ahora ahora! vamos a hablar, sí, es ahora. Oye, Eve, cuéntanos un poquito acerca de ti antes de empezar. Por si hay gente que no te conoce, pero yo creo que son más de tu perfil que del mío, no sé. Bueno, pero tampoco es que soy tan conocida como la famosidad. Ya, bueno, mi nombre es Evelyn Sepúlveda Ferrada, soy fonoaudióloga, salí de la Universidad Mayor hace como 3 siglos atrás, bueno, nada, salí como el 2006, 2007, por ahí. Soy de Santiago y vivo hace 9 años en Concepción. Siempre me he dedicado al área infantil, desde que estudiaba era lo que más me gustaba. Y me he ido especializando en el tema. Y bueno, actualmente trabajo, tengo varios usuarios, pacientes, como quieran llamarles, eh, muy chiquititos, hablantes tardíos, otros no tan chiquititos. Y bueno, también trabajo, tengo unas poquitas horas en una escuelita de lenguaje y el resto de las horas las ocupo en un proyecto de integración en una escuela municipal. Y el resto del tiempo soy madre de Eloísa, que tiene 4 años, 9 meses. Qué Ella bacán. ocupa el resto de mi vida y el poco tiempo que me queda para mi marido. El resto, para él. Sí. Así que hago unas horas para él. Ya, me parece, me parece. Oye, el tema de hoy, porque yo sé que si seguimos hablando de otras cosas nos vamos a ir, pero No, sí, las dos súper buenas para irnos por las sí, ramas, así que no, ni una terrible. posibilidad. Sí. Oye, Unámonos a la cuéntanos un pauta, poquito por favor. qué dice excelente escuela a todo esto. Ay, sí, es que una coleguita Ah, que ya, ¿viste? trabajamos juntas.
Hola Hugo. ¡Ay, el Hugo, qué vergüenza! El Hugo que sabe. Bueno, todo lo que sé es gracias al Hugo. Ah, es que es tan Sí, seco, yo lo amo, lo juro. sí, es mi mentor. O cualquier cosa. Hugo, ay, no sé, esto y le escribo y él me manda paper y me contesta, es el mejor. Ay, sí, cierto, es que él tiene tanta disponibilidad. Yo lo admiro mucho. Y Ya. es súper ¿Viste? Nos amable íbamos y a ir por las generoso. ramas. Ya, sí, nunca más, ya. Oye, el tema de hoy día es hablantes tardíos. Entonces, para empezar, así como la introducción de esta cuestión, ¿qué son, o sea, qué caracteriza a un hablante tardío? Ya, mira, los hablantes tardíos son, así como por la definición como típica, son los niños que a los 2 años no tienen un vocabulario de 50 palabras ni hacen frases de 2 palabras. Esa es como la definición que la mayoría de los fonoaudiólogos conocemos. Y que antes, bueno, no sé si tú, pero porque tú eres súper joven, pero a mí en pregrado me enseñaron que era como el retraso simple del lenguaje, que en realidad de simple nunca tuvo nada y que yo creo que por eso se ha ido cambiando la denominación, porque se fueron dando cuenta que son niños que, bueno, no hablan, ¿cierto? Pero que tienen otras características que su desarrollo no es lineal, digamos, o sea, no es solo un desfase como en el desarrollo, sino que el desarrollo es desigual. eh, y bueno, son súper heterogéneos, como tantos niños, tantas características. Pero como lo que más los define es que, bueno, no tienen, ¿cierto? No dicen, o no tienen este vocabulario de 50 palabras, no logran hacer, por tanto, estructuras sencillas de dos palabras en una Palabras. frase, ¿cierto? Pero también se observa, bueno, y como los autores que son la Riapol, Camarata, bueno, de ahí me voy a acordar del otro porque claramente no tengo la memoria como el Hugo que se acuerda de todos los nombres. Describen que son niños que tienen una intención comunicativa más baja, que su juego, el desarrollo de su juego no está dentro del desarrollo normal, eh, el repertorio vocálico y consonántico que debieran tener, digamos, para la edad no es el adecuado. eh, bueno, eso como fundamentalmente. Y bueno, hay dificultades también en la atención y la acción conjunta. ¿Ya? O sea, O no sea, es no nada es simple, solo pues. que, no, pues no, por eso te digo, como que antes le llamaban, a mí me lo enseñaron, como retraso simple del lenguaje, y bueno, la verdad es que de simple no tiene nada, pues súper heterogéneo, tiene muchas características, y como te digo, no es solo un desfase, así como que va, no sé, tiene 2 años y va como un niño de 18, pero va lineal el desarrollo, no. Tiene mejor una cosa, peor otra, entonces, y cada niño es súper distinto a otro, ¿ya? Pero esas son como las características que los unifican, ¿ya? Oye, y, o sea, entonces, mm, para hacer un diagnóstico diferencial con un niño que sí tenga trastornos del lenguaje, ¿sería solamente la edad? O se tienen Claro, que cumplir otros requisitos? mira, lo que pasa es que cuando un niño de, no sé, 18 meses, 2 años, no habla, uno no tiene la certeza de qué realmente es lo que le pasa. O sea, tienes que hacer, bueno, una evaluación, ¿cierto? Completa, y en la medida que uno lo va interviniendo o haciendo esta estimulación, ¿cierto? Temprana, te vas dando cuenta de en qué ámbitos va avanzando más, y claro, en la medida que un niño avanza o tiene menos dificultades comprensivas, va incrementando su intención comunicativa, el juego también va mejorando. Claro, lo más probable es que esto vaya hacia un desarrollo normal. En algún minuto este niño va a alcanzar el desarrollo normal, pero cuando, no sé, hay dificultades, por ejemplo, en el juego, que es muy repetitivo, que no logran alcanzar el juego simbólico, bueno, y otras características que uno va viendo, puede que vaya hacia un trastorno más bien del espectro autista, ¿cierto?
Y si ya estas dificultades del lenguaje persisten sobre todo a nivel comprensivo y morfosintáctico, claro, ya alrededor de los 3 años uno no puede hablar de un hablante tardío, ahí de frente habla de un trastorno del lenguaje, ¿cierto? Y bueno, y si Claro. estas dificultades solo persisten como a nivel de habla, ya lo más probable es que vaya hacia una praxia adelante. Entonces, yo diría que esta denominación, porque todavía no es como un criterio diagnóstico, no es como un diagnóstico en sí. La verdad es que uno etiqueta al niño de esta forma, ve sus características y en la medida que va evolucionando con el tratamiento o la intervención temprana, tú más o menos vas viendo hacia dónde va. Si un niño a los 3 años, como te digo, ya no alcanza un nivel de desarrollo más o menos óptimo, lo más probable es que siga con una dificultad del lenguaje. Y de hecho, Oye, porque... sí, dime. No, termina la idea. Ah, ya. Que las estadísticas en general dicen que alrededor de un 40, un 50% de los niños que son hablantes tardíos, que de la población de niños como el 13-14%, que no es poco. Claro. De ese 13-14%, ya, de 100%, el 40-50% logra alcanzar un desarrollo normal del lenguaje y que estos niños los denominan late bloomer, como la denominación en inglés. Y el resto, lo más probable, o sea, el 50% son niños, lo más probable es que continúe con una dificultad de lenguaje. Y también se ha descrito estos autores, como te digo, que no me acuerdo específicamente cuál, pero Larry Apol, Stephen Camarata, tengo anotado uno porque es la que más se me olvida, la Leslie Rescorla, hace mucha investigación en relación a esto y dice que los niños aunque hayan superado esta dificultad como de hablante tardío, siempre van como tienen un desarrollo normal, pero van adquiriendo más lento los hitos del lenguaje. Entonces no es como, se le pasó y ya nunca más va a tener nada. No, siempre van más lento que el resto, a pesar de que tienen un desarrollo normal. Sí, pues porque al final la importancia de poder tener esta opción de diagnosticarlos es porque eran niños que llegaban a los 3 años y nadie los pescaba, pues. Entonces cuando Es se que podían antes pasaba aplicar, mucho eso. ¿cachai? Entonces cuando se podían ya aplicar todas las pautas como más, Las ¿cómo se formales, dice? por el Más formales, claro, TEPROSIL, pero el ya CRIL, perdiste las un año, técnicas. bueno, ya perdiste harto más de un año, pues, pero una edad crítica, pues. O sea, claro, Entonces, es que un niño que entre los 2 y los 18 meses no tiene como un balbuceo constante, no hay un inicio de las primeras palabras, no hay mucha intención comunicativa, o sea, a los 2 años claramente tampoco va a haber avanzado tanto. Entonces, en el fondo, uno a los 18 meses puede iniciar una intervención, debe, en el exacto. fondo. Lo que De hecho, pasa es que, yo creo que mira, una buena edad de criterios es esa, los 18. Aguantar hasta los sí, 18 meses y tomar las decisiones. Yo, claro. parece que lo conté en el live anterior, no me acuerdo, pero cuando mi hija tenía como un año o dos, yo estaba urgidísima, porque te juro por Dios que no decía ni mamá, nada. Y yo dije, ya, pero puta, Oh, casi herrero, cuchillo, palo, Cacerrero, mal. cuchillo, palo. Pero mal, ¿cachai? Porque yo no la tengo pegada en la tele, nada, o sea, así todo el rato jugando, conversando y toda la cuestión. Y nada, ella nada. Y yo de repente así como no, de más que yo soy como un agente facilitador, onda la estoy cagando mal, onda culpándome. Y Claro, la hablé señala y le luego, entregó pues, todo. claro, ¿no? Y claro, pues mi hija hace así, y yo así, quiere pan con queso y no sé qué onda, ya no sé Claro, cómo. si uno es la mejor intérprete. Claro, pues entonces, y le dije a Hugo, ¿sabes qué? Mi hija no habla nada. Estoy dada para la derrota. Y me dijo, no, Pero pero no ya esperemos, balbuceaba, ¿cuántos años nada. tiene? No, o sea, sí, pues hacía ruido y todo, y Ah, full intención comunicativa, pues, pero palabras, onda, ni mamá, nada, te juro. Y, y me dice, no, ya, pero esperemos hasta los 18 y cachemos qué onda. Y un mes antes de cumplir el año y medio, pero así, vómito verbal, te lo juro, una cuestión impresionante. Palabras hasta palabras rebuscadas, y yo así como, oh, linda. y así, hay que esperar Sí, hasta de los repente 18 como meses sin que, o sea, desesperarse. yo en mi
lenguaje así poco fonoaudiológico y así como que de repente se les corre el coágulo y como que despiertan Heavy, y heavy, bueno, pura empiezan a maduración. hablar. Sí, pero es igual, claro, pasa igual con los niños cuando empiezan la intervención y esos son como los late bloomers, los que necesitan como un empujoncito, como que de repente son Sí. más inmaduros. O sea, yo no he mandado a ningún niño a hacer electroencefalograma, pero he leído que en otros países les mandan a hacer estos estudios y claro, así como que el diagnóstico es inmadurez neurológica, que no Sí, dice nada en el fondo. a mí me ha tocado ese perfil, ver niños bien chiquititos que con un empujoncito al Claro, se estrellato. larga. No me ha tocado todavía chicos chiquititos, chiquititos que con el empujoncito aún así les cuesta. Igual yo no me he Ya. dedicado tanto al lenguaje, entonces mi universo de niños con, o sea, hablantes tardíos no es tan gigante, ¿cachai? Tanto, claro. Pero cuando trabajaba en el centro médico, que era lo que más me llegaba, niños chiquititos que no hablaban nada y que tampoco es que no hablaran nada, pero sí estaban como justo en el límite, diría yo. Como que O sea, iban para yo allá, que, pero no cumplían todos los requisitos. Y con un empujoncito y obviamente cuando las familias están sumamente comprometidas y le ponen bueno, la cosa funciona funciona rapidito. súper. Y bueno, yo que trabajo hace tiempo, igual en escuelas de lenguaje, te das cuenta que llegan a los 3 años a evaluarse porque las escuelas los aceptan desde los 3 y hay niños que no hablan nada, Nada. nada. O sea, algunos tienen jergas, unas jergas bien extrañas porque ni siquiera son como reduplicaciones, Sí, con repertorio consonántico y vocálico súper reducido. sí, Tú decís, tiene 3 años. ¿Qué pasó aquí? Claro, porque no hay, ahora existe hace un par de años el Chile Crece Contigo, pero igual las intervenciones que hacen ahí son súper esporádicas, como una vez al mes que lo citan. Sí, sí, yo creo que esa es una buena instancia más que de intervención de repente de reacciona. pesquisa. ¿Cachai? Entonces, como Claro, de que al pesquisa. menos, sí, pues. Entonces, claro, hay que, claramente los jardines infantiles necesitan ser jardines inclusivos, que hayan profesionales que trabajen con estos niños, porque la verdad es que es un tiempo preciado. Claramente un niño que a los 3 años no habla o que todavía está con una jerga ininteligible, ha perdido mucho tiempo. Un Exacto. año no pasa de no hablar a hablar. Tiene que, en el fondo, hacer esta práctica de las vocalizaciones. Son varias cosas que tiene que hacer antes de que un niño hable. Entonces, si Exacto. pensáis, a los 3 años ha perdido mucho tiempo. Cuando Muchísimo. como Y yo el creo que ahí Estado que igual hay, tiene que hacerse cargo de eso. sí, yo creo que ahí también todavía corremos con una brecha eh, de equipo, digamos, muy amplia con los pediatras. Yo no digo que no hayan pediatras partner, obvio que sí, pero lo que a mí me ha tocado, mi experiencia ha sido todo lo contrario, como niños que llegan súper tardíos a intervención, o sea, a evaluación y todo, porque el pediatra insistió en que, bueno, ya va a hablar, ¿cachai? Claro, Y es es el súper drama que común. tengo Carlos González, que yo lo amo, te Ya, juro, tiene unos libros de crianza así demasiado hermosos, yo no lo amo pero tanto, claro, parece. en relación a la comida y en relación a al lenguaje es como, ay, por favor, Ay, no te creo que se... ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Eres tú? ¿Soy yo? No sé. no sé, es que mi cuestión se ¿Sí? puso como en pausa, me fui a negro, no sé, bueno, yo estaba reclamando contra Carlos González, que yo lo amo, de verdad que Y sí, te yo ves tengo libros de así, él. ultra pixeleada. Ya, ¿Ah? te ves así como súper pixeleada. ¿A mí? Y eso que estoy con lentes, te veo. Sí. Ajá, a ver, espera, te voy a conectar aquí por si acaso. ¿Pero me escucháis bien? Sí, te escucho, te escucho. Ah, ya, ya. Entonces, que a mí me encantan sus libros de crianza, pero cuando dice
Parece que tienes BTR como yo. No, ahí sí. Ahí, Lo que pasa es que ahí estaba te veo. conectando, ya, es que estaba conectando el Wi-Fi porque estaba con el internet del celular y parece que empezó a guatear, entonces mejor me conecté a Wi-Fi. Y ahora sí, se Ah, pega ya. y se pone en pausa en ambas. Ya, pero ahora sí, Ah, hagamos ya, feedback para cachar, pa ya, cachar sí. Estamos si... 10-4. ya, bacán, ya. ¿Cachai? Entonces, no, no da lo mismo. Mientras más precoz sea todo, es lo ideal porque no perdemos tiempo, po, ¿cachai? Pero Entonces, eso en el no fondo da igual lo es mismo. parte como de nuestra pega, educar al resto como de la comunidad con la que nosotros nos relacionamos, porque claramente a los pediatras no les enseñan el desarrollo del lenguaje o le prestan muy poca atención. Entonces nosotros como fonoaudiólogos tenemos que enseñar, ¿cachai? Es parte de nuestra pega contar de qué se trata el desarrollo del lenguaje, qué pasa cuando un niño no tiene un desarrollo normal, qué pasa si un niño no tiene tratamiento. O sea, yo al menos, el pediatra de la Eloísa, hicimos un live, hemos trabajado en algunas cosas, y él siempre está derivándome niños muy, muy, muy chiquititos. Pero igual pasa que la gente se queda como con la idea de, pero si es chiquitito, de repente evalúo niños muy chicos que no hablan nada, y le explico todo a los papás y se quedan como que ya voy a ver, es que es chiquitito, como que en algún minuto va a hablar. Acabo de darle el medio discurso de probablemente no hable. Sí, Bueno, no le importa, entonces, ¿qué más voy a hacer? claro. ¿Cachai? Sí, total. Algo más te iba a decir y se me fue la onda. Bueno, claro, pues en relación a la educación, la importancia de estos espacios, pues, que ha permitido, por ejemplo, en este caso Instagram o otras redes sociales, justamente eso, pues, poder entregar información fidedigna al alcance de cualquier persona, pues. Y esa cuestión es bacán. Oye, y antes de que nos sigamos yendo por la rama, como siempre, cuéntanos, eh, una mamá, un papá, un cuidador de un niño o de una niña, ¿a qué tiene que estar atento? Porque no solamente que llegar a los 2 años y decir a los 2 años, oh, chuta, parece que no habla. O sea, esto Claro, es una progresión de situaciones desde que empiezan a balbucear, pues, en el fondo, pues. claro, claro. O sea, yo creo que niños que balbucean tardíamente, no sé, un niño normalmente a los 6 meses debiera comenzar con este balbuceo reduplicativo, el ma, ya, están todo el día repitiendo con distintas consonantes. Eh, a los 6 meses aproximadamente eso, si un niño de 9 meses al año no lo hace, es raro, ¿ya? Niños que tengan como poca intención de comunicar algo, que no señalen, por ejemplo. A los 9 meses los niños empiezan Sí. a señalar y el dedo es fundamental porque con eso se comunican, dicen lo que quieren, solicitan. Entonces, si un niño no señala, también es extraño. El juego, si los niños, no sé, alrededor de los 2 años, todavía solo están apilando o solo es más bien exploratorio el juego, también es extraño, porque un niño a esa edad empieza con el juego simbólico, tal vez no es tan complejo, pero sí juega a darle comida a un osito o a darle comida a la mamá, ¿ya? No Sí. siempre tal vez con una muñeca o con un oso, pero darle, cuando uno se sienta con su hijo a jugar, los hijos te dan comida o te peinan, hacen como que hablan Sí. por teléfono, y hace un niño, no sé, año y medio, 2 años, no hace eso, igual es extraño, ¿ya? Eh, ya, si no balbucea, si no dice mamá, papá, que son las primeras palabras que un niño dice, también hay que ponerle ojo. Alrededor de los 18 meses, un niño normal a esa edad dice mamá, papá, tata, al menos 10 palabras a esa edad. Entonces, hay que estar pendiente del desarrollo de los niños, porque desde temprano dan señales de que algo no va tan bien. Sí. ¿Ya? Y como te digo, o sea, si un niño a los 9 meses empiezan a señalar y a comunicarse con este dedo, a mostrar lo que quieren, a balbucear esta jerga alrededor del año, empiezan a aparecer las primeras palabras,
pero también hay una jerga que los papás dicen normalmente como que hablan su propio idioma, y claro, es Sí, porque está practicando y dentro de esa práctica de repente empiezan a aparecer como aproximaciones a las primeras palabras, que es de, no sé, dice ava por el agua o ju por el jugo, ¿ya? O por el tete, por el chupete, ¿ya? Eh, pero hay harto de esta jerga y se comunican y le ponen como intención, de repente pareciera que te están retando mientras te están hablando con esta jerga. Eso es lo normal, entre el año y el año y medio, ¿ya? Pero si un niño claro. no lo hace, se comunica muy poquito, ya es extraño, hay que ponerle ojo, ¿ya? Y consultar a un especialista. Eso. Oye, y ¿cómo puedo yo, como, no nos metamos todavía en el mundo de los fonos, solamente con los papás, las mamás ¿Ya? y los cuidadores o cuidadoras, ¿cómo puedo yo potenciar el lenguaje en este niño o esta niña desde pequeñito? Desde los 6 meses, ya yo caché que como que no empezó a balbucear todavía, como, aparte de que obviamente uno tiene que hablar con los niños durante el día, pues. Sí. Yo, muchas mamás me pasó, pero ¿cómo hablar con él o con ella si no habla, si no me Sí. responde? Hay Igual que es hacerlo, raro, po, porque igual como hay que uno es comunicación, ¿cachai? instintivo. Claro, Es debería un ser, poco uno les habla, instintivo. bueno, a las mamás, uno les habla desde la guata, po. Yo tenía las medias conversaciones con la Viola. Y lo cuático es que, ¿sabéis qué? Es bacán porque yo siempre les digo, cuando trabajo con mujeres embarazadas en lactancia, les digo, independiente que te sintáis como loca o no, esto es parte de crear el vínculo. Entonces, cuando uno Va en está beneficio directo de su hijo. totalmente, entonces cuando uno empieza a conectar desde la guata, da la sensación de que las guaguas también conectan. Pues yo conversaba con la Viola y la Viola me pateaba, porque escuchar Sí, la voz, obvio, porque hay cambios la voz, en el en ritmo el torrente cardíaco, etcétera, ¿cachai? sanguíneo, claro, todo eso, y ellos Todo. lo van En- escuchando. Entonces, sí, de repente uno parece loco, es verdad, pues yo siempre le contaba todo, ya ahora nos vamos a ir a bañar, la Viola tenía como un mes, nos vamos a ir a bañar, nos vamos a ir a cambiar pañal, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y uno parece loco, pero es que esa es la forma más fácil de ir creando no solo vínculos, sino también estas instancias Ni comunicativas. hablar, claro. Sí, pues en Entonces, general, como te aparte, digo, es una cosa más instintiva, pero hay gente que definitivamente no es que, no tiene instinto de madre, no, en realidad no se le da y, bueno, no lo hace, ¿no? no, porque es que depende de muchos factores, pues, de cómo lo han tratado a ellos, de qué nivel de educación tenga, porque uno atiende a mujeres, papás, de De todo todos tipo los niveles de de todas las todo etapas, tipo ¿no? de realidades. Entonces, eh, Ah, asumir que al otro se le va a pero igual ocurrir, yo creo, no, cero. no. Igual yo creo que es un tema transversal, no es solo como que la gente cree que el niño que es de bajo nivel socioeconómico tiene dificultades de lenguaje. No, es De repente es al transversal, revés. uno sí. Sí. Eh, no va porque tenga más o menos recursos, va en qué tanta atención le pusieron al niño, qué tanta dedicación le pusieron, y en el fondo, como la estrategia, creo yo, cuando son tan pequeñitos, desde que nacen en el fondo, es estar conectado con ellos, como dices tú, y hablarles, pero dirigidamente hacia ellos. Porque sí, los niños se estimulan en la medida que están escuchando el lenguaje, pero si tú no interactúas con el niño, difícilmente el niño va a tener la oportunidad de comunicarse, de hacer esta interacción. Entonces, claro, a los 6 meses tú le puedes conversar a tu hijo y que estas protoconversaciones que se llaman, que en el fondo el niño empieza a hacer algunos sonidos y uno como papá interpreta lo que el niño le dice y hay una toma de turno y la guagua dice, y uno sí, sí está bien. Pero en el fondo esa conexión con el niño debe estarlo mirando a su cara, que el niño vea tu cara, ¿ya? Que ve que tú le estás conversando a él y que él al retribuir con este juego vocálico, tú haces que entiende y en el fondo tiene este diálogo, ya estás estimulándolo. O sea, sentar al niño a ver tele, a pasarle un celular, claramente no es la mejor forma de estimular a un niño. Y lo que Es yo heavy siempre y les es, digo a los papás, perdón,
es súper importante eso que tú dices porque muchos papás, me ha pasado, yo creo que a ti también, pero si yo le pongo canciones, les pongo video, le pongo el, no Entonces sé, aprendo a hablar. pucha, lo que sea, y ellos, y ojo que no estoy juzgando porque ellos no tienen por qué saber, es lo que han Sí, visto, y creen que lo están haciendo regio, po. súper. Y no, pues Es que en porque el el niño fondo es lo frente a que la tele no está vendió, po. aprendiendo. ¿Cachai? No hay ninguna interacción social ahí. Si al final el desarrollo del lenguaje Te dan la presta, o sea, interacción. en el fondo es un recurso como habilidad social, entonces Claro. tiene que generarse en ese contexto, po. Porque tampoco te serviría un niño, por ejemplo, en el caso de algunos niños con TEA, que repiten sin cesar un libro, por ejemplo, me dicen, No, pero es que claro. son demasiado inteligentes porque se aprenden no sé, la cuestión, antes cuando se El usaba la guía de diccionario. teléfono, se lo sabe de Sí, memoria. Y yo, ya, pero ¿y para qué les sirve eso? claro, no es No funcional. sirve, O sea, tiene excelente memoria que ¿cachai? podríamos ocupar en otra cosa, pero en algo más Exactamente. funcional. Entonces, al Pero final, el claro, lo que lenguaje, el desarrollo yo... del lenguaje tiene que darse en un contexto de interacción. Y cuando son tan chiquititos, con interacción de sus figuras de apego. O sea, no sirve de Exacto. nada que venga cualquiera y le hable y le converse porque el niño no tiene No es ninguna conexión con significativo. esa persona. Exacto. Claro, no es significativo. Y lo otro que yo le digo harto a los papás que usen para estimular el lenguaje son las rutinas. Los niños, bueno, mucha gente cree que si uno le tiene rutinas durante el día a sus hijos van a ser niños cuadrados, que si se salen de la rutina va a quedar la escoba. No, los niños salen y no tienen idea de lo que es este mundo que los rodea. Entonces uno como papá tiene que irlos estructurando y enseñándoles este mundo. Y la única forma es darle rutinas. La rutina del sueño, la rutina de la alimentación, la rutina del baño. Y en la medida que este niño va entendiendo y anticipando, porque las rutinas también sirven para eso, va a ir aprendiendo con ello vocabulario. Si la mamá le conversa mientras le está dando la comida, le cuenta que está comiendo, no sé, una zanahoria, un pedacito de pollo, el niño va a ir también, ¿cierto?, integrando este vocabulario y va a querer comunicarse. Mientras la interacción sea dirigida hacia el niño va a querer comunicarse. Entonces, Exactamente. yo eso les digo, el juego, porque también pasa, pero si yo juego con ellos, sí, pero no es un juego dirigido hacia el niño, es como ya armemos bloques. Entonces sí, está bien que el niño tome la iniciativa, tampoco es que uno tiene que ser tan impositivo con los juegos, pero ya, vamos a armar bloques. ¿Qué vamos a hacer? Hagamos una torre, hagamos un puente, mira, va a cruzar el auto por el puente. De fondo que sea algo Exacto. mucho más dirigido y con un objetivo a solo sentarnos a jugar. Pero eso también uno tiene que enseñárselos como terapeuta a los papás. Mucha gente no sabe jugar con los niños. No, Cuesta. pero es que los adultos estamos pero totalmente cagados. Onda, me van a perdonar la palabra, pero es que estamos muy cagados. Sobre todo, y yo diría que sobre todo las mujeres, porque los hombres desde niños tienen como más instancias de tirarse al suelo. Nosotros vamos al colegio con falda, o sea, ninguna chance. Ahora Claro, jamás uno se después puede uno más tirar grande al usaba suelo y mostrar los calza, calzones. pero antes era imposible, entonces tenía que ser Ah, súper señorita en tus juegos y los juegos de las niñas eran lo más fome siempre, a mí me cargaba todo, ¿cachai? Entonces, ahí hay una brecha heavy, que sí pero uno por repercute, eso, que no da lo uno mismo. como terapeuta igual tiene que ir enseñándole eso a los papás. O sea, que yo le Exacto. compre herramienta a mi hija no significa nada, o que mi hijo tenga una muñeca, no significa nada. Los juguetes no son de las niñas y de los niños. No hay Exacto, juegos heteronormados. Los juegos son de los total. niños, pueden jugar a lo que sea, porque en el fondo esto les da experiencia y si esa experiencia es repetitiva, te va a ayudar a estimular su lenguaje. Y además, Exacto. si este juego es funcional, mejor aún, porque va a aprender palabras que son funcionales, va a aprender acciones que son funcionales. Entonces, da lo mismo si juega con una muñeca o si un niño juega a tomar tecito, porque él sí toma tecito. Entonces, ¿qué tiene que Exacto, juegue con tazas? exacto.
Oye, Eve, Entonces, y ¿mm? ahora en términos de fono, ¿qué recursos tenemos nosotros para evaluar niños tan chiquititos, por ejemplo? Ya, mira, así como recursos estandarizados, aquí en Chile yo no conozco, además del TADI, que no sé si lo has escuchado, que es una prueba que mide como, es bien global, mide el aspecto conductual, motriz, lenguaje, así como todo, que pasó como a sustituir en los jardines y en las escuelas de lenguaje a, no me acuerdo cómo se llama ahora, como súper viejo, que las láminas eran en blanco y negro y terminaba tan fotocopiado que no se entendía Ya no nada. se veía Ya nada. pasó a su, claro, no me acuerdo cómo se llama. Eh, pero el TADI pasó a sustituir. Eso es como está estandarizado en Chile, una prueba. Pero solo de lenguaje no conozco ninguna. Y eso es lo otro, que además uno, en niños tan pequeños, no solo puede evaluar el lenguaje, bueno, y en general diría yo, que uno no solo puede evaluar el lenguaje, tienes que fijarte en otros aspectos también, como la autonomía que tiene el niño, el juego que tiene, el desarrollo en el fondo que tiene de juego, bueno, el lenguaje claramente y aspectos cognitivos como la atención conjunta, la acción conjunta, la imitación, que son aspectos que a veces uno deja de lado. Y claro, y si un niño no es capaz de imitar, ¿cómo va a aprender? ¿Cómo va a repetir en el fondo lo que uno le está solicitando? Es súper difícil. Si no tiene un Exacto. juego, claro, un juego más o menos estructurado, ¿cierto? También es complejo, tenéis que enseñarle a jugar para poder estimularlo, porque a esta edad uno solo trabaja a través del juego. Exacto. Entonces, yo ocupo una pauta que primero entrevisto a los papás, como para saber cuáles son las expectativas que el papá tiene y cuál es la idea como del desarrollo del lenguaje que tiene el papá. Y para eso utilizo una pauta que la tengo ahí porque claramente nunca me acuerdo del nombre. Se llama Cuestionario del bebé y del niño pequeño. La sigla es CSBS y es de 0 a 24 meses, ¿ya? Ya. Y claro, vienen categorizadas las preguntas, si el niño usa gestos, cómo expresa emociones, cómo se comunica, en fin. Y tú, claro, te haces una idea como panorama de lo que los papás te dicen y yo al menos después eh, hago una sesión de juego y a veces solicito a los papás que jueguen con los niños para ver qué habilidades de juego tienen los papás, porque Claro. uno va a atenderlo una vez a la semana y el resto del tiempo son ellos los que tienen que trabajar. Entonces, si los papás no tienen buenas habilidades para jugar, también tenéis que enseñarles. Claro. Entonces ya veo cómo juegan ellos y después intervengo yo en el juego. Y para eso ocupo la pauta de juego de Catsby, la que habló Lugo la semana pasada, que él la tradujo, y utilizo como pauta de cotejo del desarrollo del lenguaje, bueno, y ahí también trae el tema de la atención conjunta, la imitación, una pauta del Chile crece contigo, que es bien completa, diría. Esa es como la pauta de cotejo que yo después relleno en el fondo en virtud de lo que yo vi, la observación clínica que yo hice, ¿ya? Eso. Pero sí, como que uno tiene que entrenarse un poco en qué cosas tienes que poner ojo. Porque no es solo, el niño no habla, el niño no dice frases. Ya, pero ¿qué más hace el niño? Porque Que- para Claro. fijarnos en lo que no hace, pero debe hacer algo. No, no es Claro, una exacto. planta, digamos. Algo hace. Entonces, uno tiene que entrenarse y cuando recién está partiendo en esto, yo lo que hacía era hacer como una ayuda a memoria de todo lo que me tenía que fijar, porque la pauta del Chile Crece Contigo es súper grande. Entonces, de acuerdo a la edad, más o menos veía qué era lo que tenía que observar, y iba tiqueando en el minuto porque si no después se me olvidaba, pero en la medida que uno va como soltando la mano, ya eso es más fácil. Pero Sí, pues sí, después hay uno como una que lo hace serie de un cosas, poco de memoria. claro, hay una serie de hitos en los que uno se tiene que fijar, no es solo el lenguaje, como digo, el desarrollo del juego es súper importante, el desarrollo cognitivo que tiene el niño y la autonomía, qué tanto se desenvuelve en su contexto, si los papás le ayudan a todo. Eso también dice harto de por qué tal vez no habla.
exacto. El ambiente Entonces, facilitador, aquí claro, el presente. ambiente facilitador de la mamá y el papá. Y lo otro, claro, igual hago una anamnesis porque, bueno, las causas de que un niño no hable, que cuando son niños que no tienen ninguna dificultad neurológica, morfológica, son niños normales, entre comillas. Entonces, no se sabe muy bien cuál es la causa, pero sí se sabe con certeza que el 23% tienen antecedentes de papás que han hablado súper tarde, entonces, o con problemas de lenguaje. Entonces, ahí es importante igual indagar qué pasó con ellos, si les costó mucho aprender a leer, escribir, o si saben si les costó aprender a hablar. Y a mí la mayoría, de todos los niños que veo, la mayoría me dice que sí, mamá o papá. Y normalmente el papá. De hecho, Sí. también se describe que como la prevalencia es tres hombres, una niña, las Sí. dificultades del lenguaje. Y las niñas suelen ser más severas. Entonces, claro, normalmente es No, el porque con papá todo, el pues si no, ¿para qué? obvio, pues somos intensas, ¿qué vamos a hacer? Obvio. Oye, y lo otro, me imagino que también es súper importante lograr pesquisar el ambiente en el que se desenvuelve este niño, quiénes viven en la casa, cuáles son las condiciones de ese hogar, por ejemplo, si vive solo papá y mamá o si es una familia con más personas viviendo ahí. Integrantes, claro. Sí, yo igual, bueno, dentro de la anamnesis eso también lo pregunto, si hay hermanos, con quién viven, en el fondo es como, ay, la copucha, pero no, no es que sea copuchenta, quiero saber qué pasa en esa casa porque no los conozco. ¿Y por qué? Porque en el fondo todas las personas que interactúan con el niño tienen que ser agentes estimuladores. No solo me sirve que la mamá y el papá le hablen de una manera determinada o jueguen con el niño de una manera determinada, sino que todos los integrantes de la familia, todos los que se relacionan de manera cercana con el niño, tienen que saber cuáles son las estrategias para poder jugar con el niño, para poder hablarle al niño. Si no, no me sirve de nada. En el fondo, un tratamiento que la familia está comprometida, la familia completa, cuidadores, las personas que viven con el niño y su entorno más cercano, el tratamiento es mucho, mucho, mucho más poderoso que solo que la mamá o el papá o el fonoaudiólogo que lo visita. Entonces uno Exacto. tiene que Tipo, empoderar a la familia y el entorno, como te digo. exacto. Es que el ambiente es súper importante. Yo me acuerdo cuando salí, jamás pensaba en eso. Yo era como que No, me habían enseñado a atacar como el síntoma, el signo, sí, po. ¿cachai? Y después empecé a Es como el cachar que, modelo clínico, creo yo. sí, pues, El modelo entonces, clínico del fono que A más B es este diagnóstico y hay que atacar eso, pero es exacto. tanto lo que influye en un niño que en realidad tienes que tratar de atacar por todos lados. Entonces, después me pasó, por ejemplo, que fue cuando me empecé a dar cuenta que algo no, que algo estaba fallando, que tenía un usuario como muy resistente a la intervención, muy resistente, y te juro, onda, es que ya no había material para inventar para que, para que fuera o más entretenido, porque la verdad es que en las sesiones él trabajaba bacán, se lo pasaba bien, ¿cachai? Onda, porque tú, ¿cachai? Cuando un cabro está motivado, Sí, no. Entonces yo decía, pucha, no, no son los materiales, de repente estoy fallando en el objetivo y le daba vuelta y le daba vuelta. Y un día dije, oh, ¿y qué habrá con la familia? ¿Estará viviendo algo en su casa, qué sé yo? Y me empecé a meter ahí y, uff, sí. Ahí había muchísima historia que no jamás iba a permitir que ese pobre niño avanzara. Y avanzara, obviamente ahí por tuve que tener una reunión especial con los papás y ahí empezó a funcionar un poco mejor la cosa, pero era, porque yo siempre le digo, si uno cuando sale se manda puras cagadas, ¿y para qué mandar con cosas? sí, por el camino uno va Entonces, arreglando. y uno, claro, pues la idea es esa, que uno se vaya dando cuenta, onda, se Sí, vaya autoevaluando todo el tiempo para saber qué puedo hacer mejor eh, y actualizándose y toda la cosa, pues. Lo bueno es que no me sabes demoré tanto tiempo. que algo Sí, que porque yo le si no, pobre. agradezco como a Lugo, por ejemplo, y a varios profes que tuvo, porque Lugo fue profe mío,
como esa eterna curiosidad de, oye, en realidad sí, parece que no lo sé y creo que tengo que estudiar e investigar. Como no dar por sentado que no lo sabe todo, sí, oye, saliste de la universidad, tampoco es que te ganaste un premio Nobel. No, sí que la verdad es que uno no sabe nada. Y eso hay que No, no sé asumirlo con nada. responsabilidad. Sí. Sé lo yo diría que incluso menos que lo básico. Sí. Uno sale sabiendo como para enganchar a los papás nomás. ¿Para qué andar con cosas? O sea, imagínate, tú eres más joven que yo era como la segunda generación de mi universidad, puros profes jóvenes, porque Lugo era súper joven en ese momento, claramente no sabía tanto como ahora. Entonces era como conejillos de India, claramente no sabíamos nada tampoco. Sí, pues. Pero ahí Pero en el claro, fondo yo creo que ahí la curiosidad va aprendiendo sí, y de la ahí hay una necesidad. responsabilidad, totalmente, totalmente, hay una responsabilidad de todos como profesionales en realidad, de conocer nuestros límites también. Yo admiro mucho profesionales como que se dedican a muchas áreas, no sé si, o sea, no sé si admiro, me llama la atención, Que profesionales mucho que se dedican a abarca, no muchas aprieta áreas. nada. Sí, porque yo, bueno, antes de dedicarme a lactancia me dedicaba exclusivamente a deglución y aún dedicando todo mi tiempo a deglución me sentía súper en pañales, No, entonces, no claro. sé, onda jamás fui a, mis amigas me decían, ay, dale más color, onda jamás fui a evaluar, por ejemplo, un usuario con afasia, porque me sentía totalmente incapaz. No, O sea, no, sí, claro. puedo pasar un test, pero ¿y Pero es qué? Cualquiera irresponsable, puede pasar es un test, ¿cachai? irresponsable. Entonces, nunca evalué un paciente con afasia o niños con, no sé, con apraxia. O sea, yo me Claro, sé súper no ignorante de sabes un vivir. montón de cosas. Audio, ¿para qué te digo? O sea, no, nada, ¿cachai? No, no. Entonces, En esos casos uno tiene que saber y derivar. O sea, yo trabajo en el área infantil hace mucho tiempo y en general me he dedicado más a los trastornos del lenguaje. Pero, claro, en el trabajo, en el proyecto de integración sí atiendo niños del espectro autista, niños con discapacidad intelectual, pero claro, son niños grandes, o sea, grandes que llegan ya de 4 años. exacto, Eh, Les cuesta un poco adaptarse, pero ya no tienen las conductas iniciales cuando son chiquititos. Y yo ahí no me siento nada preparada, por ejemplo, para trabajar con niños del espectro autista tan chiquititos. Y yo en realidad si veo que un niño de los que estoy atendiendo va para allá, yo lo derivo, porque o sea, es, es una responsabilidad, es una persona a la que tú estás ayudando. Entonces, no puedes jugar con eso, ni con su familia. Entonces uno exacto. tiene que ser muy responsable, saber qué es lo que realmente tú sabes, saber a quién puedes ayudar y si no sabes, oye, deriva, si hay profesionales súper buenos en todas las áreas. Exacto, y por eso también la importancia de hacer redes de tus mismos colegas, no solamente con otros Eso. colegas. Súper Sí, importante. nosotros, los compañeros de la U, tenemos un grupo de WhatsApp y, oye, nos hacemos preguntas todo el rato, oye, sabemos quién es mejor para esto, quién es mejor para lo otro, y derivamos pacientes, porque uno sabe, o sea, todos, al menos en ese grupo sabemos que no somos buenos para todos. Exacto. No, Hay que ser es demasiado responsable. importante, sí. Oye, y por ejemplo, si hay fonos aquí que nos están viendo, fonos jóvenes, más jóvenes, Nosotras, que oye, quieren como dedicarse a esta área, al área del lenguaje o a lo mejor con usuarios más chiquititos, ¿tú les podrías recomendar alguna formación, por ejemplo? Mira, yo creo que el lenguaje, yo al menos hice un postítulo en la Chile, en ese tiempo se llamaba TEL, que hace un par de años, y me sirvió mucho. Ahora creo que es un diplomado, en ese entonces era un postítulo, era más largo, y me sirvió mucho, mucho, mucho. Aprendí un montón. No solo de evaluación y de intervención, sino también de los niveles del lenguaje, que de eso yo no sabía, que no sabía nada, pero no era tan profundo mi dominio. Después hice un diplomado también, como entré ya más de lleno a trabajar en el área de la educación, hice un diplomado en la Universidad Católica de Temuco, que tiene un diplomado súper bueno, en relación al tema de inclusión. Y en atención temprana hay la Chile, yo sé,
hay una serie de diplomados, magíster, que están orientados a esto porque se ve que la gente entendió que era una necesidad, no como antes que en realidad era como retraso del lenguaje o retraso psicomotriz y ya, chao, en algún minuto se recuperará, no. Ahora se sabe que no se recupera tan fácil y que es una necesidad y que hay que formar profesionales para eso. Entonces yo creo que con alguna formación en atención temprana, diplomados, magíster, yo creo que uno anda bastante bien. Y consultar a los profesionales que se dedican más a esto, no sé, pues Lugo, por ejemplo, que sabe harto, bueno, yo sé lo que Lugo me ha enseñado, pero si alguien me quiere preguntar, claro, yo puedo, no sé, mandarte unos papers, recomendarte a los autores que más hablan de esto, porque también la autoformación es válida, creo yo. Sí. Últimamente como Y es que es muy que necesaria porque es diaria. los fonos en general, como somos tantos ya, hay una como especialización masiva, como que todo el mundo quiere hacer magíster y en realidad yo creo que en la medida que uno se vaya autoformando con autores, con libros que sean buenos, digamos, y que para eso uno puede consultarle a sus profes de la U, la autoformación es súper válida. Yo no creo que sea tan necesario hacer un magíster o pagarle a alguna institución para que me enseñe todo. Uno tiene que ser curioso y, bueno, validar la información también que hay en Internet y la información a la que uno puede acceder. Pero siempre hay fonos disponibles que son súper solidarios con su conocimiento y que te pueden ir orientando, ¿cierto?, en los libros que tú puedes leer, en los papers que puedes leer. Así que yo apuesto harto también por la autoformación. Sí, es que además es demasiado necesaria. Oye, Eve, se me había olvidado hacerte una pregunta y espero que alcances a respondérmela. ¿Cuáles son las Son buenos para hablar. consecuencias? Sí, ¿cuáles son las consecuencias de no hacer nada? De hacer lo que nos dice, por Uh-huh. ejemplo, Carlos González, si no si va a No hablar. para nada. ¿Cuáles son las Va a pasar. consecuencias? Después, Mira, no sé, pues, a es nivel como escolar, una. por ejemplo, Uh-huh. etcétera. Mira, es una ruleta rusa, como te decía, porque puede ser que tu hijo esté dentro de eso de 50, 40, 50% de los niños que evolucionan solo y que su desarrollo del lenguaje en algún minuto alcanza, no en algún minuto, alrededor de los 3, entre los 3 y los 4 años alcanza el desarrollo normal. Siempre va un poco más lento, como te decía, o sea, si uno lo mide en las pruebas, sus puntajes igual son inferiores a niños que nunca tuvieron nada, pero van dentro del desarrollo normal. Y en el caso que tu hijo esté dentro del 50% que va a cursar con una dificultad del lenguaje u otro trastorno, las consecuencias son graves, porque en el fondo, como te decía, ya a los 3 años, cuando mucho más evidente esta dificultad, has perdido un año y medio en el que podrías haber intervenido, estimulado, entonces las secuelas son más graves. A nivel escolar los niños manifiestan dificultades en la comprensión lectora, en el discurso narrativo, después en el discurso expositivo, les cuesta un montón. Entonces, sí, logran hablar, porque normalmente dicen, no, pero Juanito Pérez habló igual a los 4 años, ya, habló. Pero, ¿qué pasa el resto? Si lo que dice es como lo más evidente, pero ¿cómo entiende lo que lee? ¿Qué tan complejas son sus oraciones, sus Exacto. enunciados? ¿Logra hacer un discurso realmente? Entonces, claro, no es solo que habló bien, que hay otras implicancias en el lenguaje a posterior, en el desarrollo escolar, digamos, que sí se ven muy afectadas. Exacto. Ya, Ahí qué alcancé a bacán. contestar. Sí, viste, estamos, parece que justo, ideal. Yo dije, no, nos vamos a ir Genial. por la rama eternamente, pero no, 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 me anduvimos concentré. bien. Lo logramos, Eve. Sí, cara feliz. Bacán. Oye, yo no sé, mira, estoy revisando, pero parece que no hay pregunta. Ah, sí, ya está reconocido como TDL. Pregunta alguien acá. Bueno, la verdad es que en general, como a nivel mundial, se ocupa esa denominación, pero en Chile,
que nos regimos por los decretos, al menos en educación, nos regimos por los decretos que da el Ministerio de Educación, sigue siendo TEL. En los diagnósticos que uno pone en los informes tiene que seguir siendo TEL. Voy a ponerle TDL porque el Ministerio no ha reconocido esa denominación diagnóstica todavía. Siempre vamos un poquito más atrás. Dice, si Y un con niño, todo esto que ha Lucy, pasado, sí, Lucy dice, si un niño de 2 años, 2 meses no habla, solo dice mamá, papá, no imita gestos, ¿cómo se podría iniciar el tratamiento? Con un fono. claro, tiene que consultar con un profesional y hacer una evaluación, porque no es como, no es una receta, digamos. Como yo les decía, todos los niños son súper distintos, tienen unas habilidades y otras no. Entonces, como con esas características, ¿qué sería yo? ¿Qué diría yo para iniciar un tratamiento? La verdad es que es complejo. Habría que evaluarlo y ver todas las habilidades. Otras aristas también, no solamente lo Claro, netamente lingüístico, como hemos dicho claro, a que lo es lo que largo yo de... le decía. Pues, sí. Sí, No es tan exacto. sencillo que tiene que evaluarlo, porque si a esa edad dice tan poquito y no imita ni siquiera gestos, que es lo primero que imitan, son los gestos, después acciones y después lo verbal, pues ni siquiera gestos ya es extraño. Entonces sí, Sí, hay que evaluarlo con urgencia. sí. Mira, Hugo dice felicitaciones a las dios, no, a las dos. Salió la raja el programa, que se repita. Sí, todo el rato. Con Hugo Sí, también vamos a obvio. repetir. Acá también Emilia Ya. dice, grande Eve. Tenéis como un fan club también, Oh, igual que el sí, Hugo. obvio. Estás en los lesos Ay, me nomás. encanta. Con toda mi familia. Acá Marcia también dice felicidades, excelente tema. Pucha, qué rico que les haya gustado. En Sí, honor qué al tiempo ya entrete. estamos, pero en febrero yo quiero seguir con este programa, entonces ahí a lo mejor me repito Me los repito el invitados porque estuvo plato. demasiado entretenido. Me gustaría de nuevo Ya, estar con el Nico y buenísimo. Alul, que es demasiado Ya, simpático, me encanta, con el Hugo, contigo y ahí sí. ver Oh, nuevos invitados. gracias. Así que te Ya, agradezco genial, yo muchísimo feliz. el tiempo. Ándate al parque nomás ahora. No, ya hasta ahora no fui. Así Lo de que cuarentena, muchas, además, no muchas puedo salir. gracias. Ah, pucha. Así que muchas gracias. De nada, gracias a ti por la invitación y yo feliz de hablar del tema que me apasiona. En realidad, le dedico mucho tiempo de mi vida a esto porque me encanta, la verdad, me llena completamente. El otro tiempo se lo Se dedico a mi hija. nota. Se nota cuando las personas hablan así como con pasión de lo que hacen. Se nota Sí, mucho. me Oye, acá la encanta, Marce lo dice, paso no bien. pude unirme antes, ¿quedará grabado? Sí, queda en mi canal, Ah, ya, así que súper, ahí te lo dejo. ya, súper. Ya, Muchas pues, gracias bebé. por la invitación. Un besito. Nos vemos, Gracias a todos cuídate. por vernos. Chao. Sí, chao.